En el libro de Efesios encontramos una afirmación poderosa: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, autoridades y poderes de este mundo oscuro. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, Efesios 6:12. En medio de este conflicto invisible, Dios no nos ha dejado desamparados, nos ha provisto el apoyo y guía necesarios. Nos ha concedido su arma más poderosa, su palabra. Esta palabra es como una espada afilada que penetra en lo más profundo del ser humano, alcanzando el alma, el espíritu, las articulaciones y la médula. Es capaz incluso de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12. Las fuerzas de las tinieblas son plenamente conscientes de su poder y la temen enormemente. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no recurrió a sus poderes divinos para enfrentarse al enemigo, en cambio, confió en la fuerza de sus palabras. Cada vez que enfrentaba la oscuridad, respondía con un firme "está escrito", Mateo 4:11. Este ejemplo nos enseña una lección fundamental: la palabra, pronunciada con convicción, es nuestra principal defensa contra los ataques del mal. En Efesios 6:17, se nos exhorta a tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aunque parece una expresión sencilla, encierra una profunda verdad sobre la guerra espiritual. El término griego usado para palabra en este versículo es rema, no logos. Mientras logos abarca la totalidad de la palabra de Dios, rema se refiere a una palabra específica, viva y activa para un momento determinado, la cual cobra vida y poder mediante la guía del Espíritu Santo, adecuada para enfrentar una circunstancia particular. Jesús demostró esta aplicación de rema al recitar versículos que se ajustaban perfectamente a cada ataque del enemigo, no de manera arbitraria, sino con palabras precisas y bendecidas por el Espíritu, capaces de contrarrestar las tácticas adversarias. La analogía de la espada no fue escogida al azar. En la antigüedad, el gladio romano, una espada corta usada por soldados, era un arma de alta precisión que permitía movimientos rápidos y exactos, siendo eficaz tanto en la defensa como en el ataque. De igual manera, la palabra de Dios actúa como una herramienta de precisión espiritual. El autor de Hebreos amplía esta idea, declarando que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y las médulas. Y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12. Esta descripción resalta la capacidad única de la palabra para discernir entre lo espiritual y lo emocional, y cómo su impacto profundo es clave en los conflictos espirituales que enfrentamos. Esta distinción es fundamental porque, con frecuencia, el adversario mezcla verdades con mentiras, confunde los sentimientos con guía espiritual genuina y disfraza sus intenciones bajo una apariencia de santidad. La palabra, similar a la espada del Espíritu, corta a través de esta confusión, revelando lo verdadero de lo engañoso. Cuando los primeros cristianos enfrentaron persecuciones y obstáculos, su defensa principal fue el poder de sus palabras. En el libro de Hechos, capítulo 4, se muestra cómo, ante el peligro, Pedro y Juan, junto con la iglesia, no recurrieron a la violencia o a métodos humanos, sino que se unieron en oración, proclamando las Escrituras. El resultado fue un poder sobrenatural. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios con valentía, Hechos 4:31. Este aspecto del liderazgo espiritual no se limitó a la iglesia primitiva. A lo largo de la historia, individuos de fe han comprendido el profundo impacto de la palabra proclamada en sus convicciones. Martín Lutero, por ejemplo, enfrentó fuerzas que buscaban distorsionar el Evangelio y encontró su fuerza en la palabra. Su famoso himno, Ein feste Burg ist unser Gott, un castillo fuerte es nuestro Dios, es un testimonio de la capacidad protectora y libertadora de las Escrituras en la guerra espiritual. Hoy, en el contexto de la guerra espiritual moderna, es vital reconocer que el poder de la palabra no ha disminuido. Aunque las tácticas del enemigo han evolucionado, la fuerza de la palabra de Dios permanece constante. Ante ataques a nuestra salud mental, a nuestros seres queridos, a nuestra salud física o a nuestra estabilidad financiera,
La palabra sigue siendo nuestra defensa más poderosa. Dominar esta espada requiere la habilidad de manejarla con precisión y sensibilidad. Al igual que un soldado romano entrenaba durante años para perfeccionar el uso de su gladio, nosotros debemos familiarizarnos íntimamente con la palabra de Dios. Memorizarla superficialmente no es suficiente, debe estar profundamente arraigada en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. En tiempos de opresión espiritual, la palabra debería brotar naturalmente de nosotros, ya que Jesús prometió que el Espíritu Santo nos recordaría continuamente todas las enseñanzas que Él impartió, Juan 14:26. Esta promesa es un recordatorio de que la palabra no solo es un conjunto de enseñanzas antiguas, sino una guía viva y actual que opera con poder a través del Espíritu. Esta comprensión destaca el poder de la palabra de Dios para distinguir entre lo espiritual y lo emocional, revelando su profundo impacto en los conflictos espirituales que enfrentamos. Esta distinción es crucial porque el adversario a menudo mezcla verdades con mentiras, confunde sentimientos con dirección espiritual y disfraza sus planes con apariencia de santidad. La palabra, como espada del Espíritu, corta esta confusión, revelando lo verdadero y exponiendo lo engañoso. Cuando los primeros cristianos enfrentaron persecuciones y desafíos, no recurrieron a la violencia o a tácticas humanas. En lugar de eso, se unieron en oración proclamando las Escrituras, como vemos en Hechos 4:31, donde, tras orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. Este enfoque no solo les dio fortaleza, sino que también mostró el poder transformador de la palabra de Dios en momentos críticos. A lo largo de la historia, personas de fe han comprendido la profunda influencia de la palabra proclamada. Martín Lutero, enfrentando distorsiones en el Evangelio, halló fuerza en la palabra divina. Su himno Ein feste Burg ist unser Gott, un castillo fuerte es nuestro Dios, testifica del poder de las Escrituras para proteger y liberar. En la guerra espiritual actual, es vital recordar que el poder de la palabra no ha disminuido. Aunque las tácticas del enemigo han cambiado, la fuerza de la palabra permanece constante. Ante ataques a nuestra mente, seres queridos, salud o estabilidad, la palabra sigue siendo nuestra defensa más fuerte. Manejar esta espada requiere precisión y familiaridad. Así como los soldados romanos entrenaban para manejar el gladio con destreza, nosotros debemos conocer profundamente la palabra de Dios, no solo superficialmente o de memoria, sino que debe estar grabada en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos recordaría todas sus enseñanzas en el momento preciso, Juan 14:26, una promesa que se cumple de forma única en situaciones de lucha espiritual, cuando el versículo exacto viene a nuestra mente y nos da fuerza. La fuerza de este primer versículo radica en su capacidad para combinar poder espiritual con palabras cargadas de unción. No se trata de conocimiento teórico, sino de palabras llenas de vida que se convierten en armas poderosas contra el mal. Cuando Jesús enfrentó a demonios, a menudo una sola palabra era suficiente para vencerlos, demostrando que no es necesario un discurso extenso, sino el poder de una palabra proclamada con autoridad y fe. En momentos de miedo, duda o aflicción, la palabra pronunciada con fe tiene el poder de liberarnos de esas cadenas. Y es también una herramienta de intercesión que nos permite involucrarnos en la batalla espiritual en nombre de otros. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo explica que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pasaje expone la naturaleza de nuestra lucha espiritual, que se extiende al ámbito de los pensamientos y las fuerzas mentales. El enemigo construye fortalezas en la mente, que no son físicas, sino sistemas de pensamiento y mentiras que se oponen al conocimiento de Dios. Estas fortalezas mentales y emocionales pueden resistir años de oración y predicación si no se enfrentan con las armas espirituales correctas. Estas armas, como enfatiza Pablo,
no son de origen humano. La voluntad, la educación o la psicología, aunque valiosas, no son suficientes para derribar fortalezas espirituales. Las armas de Dios penetran profundamente, atacando la raíz de los pensamientos y paradigmas que se oponen a la verdad. Este proceso de liberación comienza con la identificación y destrucción de fortalezas, seguido por el desmontaje de razonamientos y filosofías erróneas. Finalmente, el orgullo intelectual y espiritual que se opone a Dios es también desmantelado. No es extraño que algunas de las fortalezas más resistentes se construyan no sobre ignorancia, sino sobre un conocimiento distorsionado y un orgullo mal enfocado. El fariseísmo de los tiempos de Jesús es un claro ejemplo de este tipo de resistencia. El objetivo final de esta batalla espiritual es conquistar y someter cada pensamiento a Cristo, capturando y reorientando nuestras mentes hacia su obediencia. Estas armas espirituales no solo enfrentan mentiras individuales, sino que confrontan sistemas enteros de pensamiento, no solo corrigen comportamientos externos, sino que transforman patrones mentales. Y no solo ofrecen alivio temporal, sino liberación duradera. Isaías 54 horas y 17 minutos nos proporciona otra garantía de defensa divina: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa es especialmente significativa porque sigue a la profecía mesiánica de Isaías 53 sobre el sacrificio redentor del siervo sufriente. La protección prometida aquí tiene sus raíces en la obra de Cristo. La expresión arma forjada implica un plan meticuloso del enemigo, pero la garantía es que ninguna de estas armas logrará una victoria definitiva contra el pueblo de Dios. Esta protección abarca tanto el plano físico como el verbal: toda lengua que se levante contra ti en juicio la condenarás. En un mundo donde las palabras pueden herir más que las armas, esta promesa es relevante, pues implica que maldiciones, calumnias y acusaciones carecen de poder sobre quienes están bajo la protección divina. Más allá de ser una promesa pasajera, este versículo se presenta como una herencia para los siervos del Señor. Una herencia es algo que pertenece a alguien por derecho, no se gana ni se merece, sino que es nuestra porque somos hijos de Dios. La fuente de esta garantía está en Dios mismo: su justicia viene de mí, dice el Señor. Esto significa que la promesa no se basa en nuestra justicia, que es inconstante, sino en la justicia perfecta de Dios. En la práctica, este versículo sirve como un escudo espiritual en diversas áreas: protege de ataques físicos, minimiza el daño de palabras hirientes y acusa, y crea un escudo contra maldiciones y actividades malignas. Aplicar con éxito esta promesa requiere fe inquebrantable y una decisión firme de confiar en Dios. Así como David se enfrentó a Goliat proclamando su fe en la protección divina antes de la batalla, también nosotros estamos llamados a declarar esta verdad ante nuestros desafíos. La proclamación de esta promesa no es una fórmula mágica, sino una declaración de nuestra confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Una práctica regular de declaraciones bíblicas nos permite interiorizar las verdades que proclamamos y llevarlas a un nivel de fe inquebrantable. La disciplina espiritual de declarar la palabra implica más que una simple recitación: es una afirmación profunda que impacta tanto a nuestra mente como a nuestro espíritu. Cuando declaramos las promesas de Dios diariamente, transformamos nuestra mentalidad, moldeando nuestros pensamientos y respuestas frente a los desafíos. Al igual que el apóstol Pablo exhorta a renovar nuestra mente, Romanos 12:2, esta renovación se refuerza cuando nuestros pensamientos se alinean constantemente con las verdades de las Escrituras. Para establecer una rutina de declaración efectiva, primero es fundamental seleccionar versículos que resuenen profundamente con las áreas de nuestra vida que deseamos fortalecer o proteger. Esto puede incluir versículos relacionados con la protección divina, como Isaías 54 horas y 17 minutos, o sobre la autoridad espiritual, como Lucas 10:19. Una vez seleccionados, dediquemos un tiempo específico cada día para proclamar estos versículos, permitiendo que se conviertan en un hábito espiritual.
Al repetir estas declaraciones, es importante no hacerlo de manera mecánica, en cambio, debemos visualizar el poder detrás de cada palabra, permitiendo que el Espíritu Santo infunda su significado en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando proclamamos toda arma forjada contra mí no prosperará, imaginemos el escudo de protección divina rodeándonos, bloqueando los ataques y desmantelando cualquier plan en nuestra contra. Este acto de visualización fortalece la fe y hace que la declaración sea más que una simple afirmación verbal. Además, debemos mantenernos vigilantes y sensibles a la guía espiritual en cuanto a la necesidad de ajustar nuestras declaraciones con el tiempo. Como en cualquier proceso de crecimiento, nuestras necesidades espirituales pueden cambiar y el Espíritu Santo puede inspirarnos a agregar, adaptar o profundizar ciertas afirmaciones para responder a los desafíos específicos de cada temporada de la vida. Una rutina de declaración espiritual no es un ritual estático, sino una dinámica práctica que responde a la guía y las circunstancias divinas. Finalmente, complementemos esta práctica con la oración y la adoración. Las declaraciones bíblicas adquieren un poder mayor cuando están acompañadas de una actitud de alabanza y gratitud. Al adorar a Dios, afirmamos no solo su poder, sino también su amor y su fidelidad, reforzando en nosotros la seguridad de que su palabra es verdadera y su promesa es confiable. Compromiso diario de proclamar, confiar y vivir estas verdades espirituales en tu vida. Recuerda que la constancia en la oración y en la declaración de la palabra fortalece tu fe y afianza tu posición espiritual frente a cualquier desafío. La autoridad que has recibido en Cristo es un don poderoso, y cada vez que avanzas en fe, estás contribuyendo activamente al avance del reino de Dios. Este no es un esfuerzo individual, es una misión compartida con la comunidad de creyentes, quienes, como tú, han sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. A medida que continúas este camino, que tus palabras, pensamientos y acciones reflejen el poder y la paz de Cristo en ti. Que cada mañana, al hacer tus declaraciones, sientas la presencia de Dios renovando tu mente y preparándote para enfrentar el día con valentía y propósito. Que nunca pierdas de vista la victoria ya ganada y te mantengas firme en esa seguridad. A medida que vives estas verdades, eres un testimonio vivo para quienes te rodean. Tu compromiso y convicción pueden inspirar a otros a descubrir su fe, unirse a la batalla espiritual y encontrar libertad en Cristo. Avanza con la certeza de que Dios está contigo, respaldando cada declaración y oración que haces en su nombre. Que cada paso que tomes sea un reflejo de su amor y su poder. Amén.